la idea surgió porque en el año 2010 ofrecí en el Colegio Nacional, como parte de mis obligaciones como miembro, un curso público de historia de la lengua española. Fue durante todo el año, una vez a la semana, y tuve la sorpresa de que cada vez asistían cerca de 500 personas, lo que me asombró mucho porque ahí no se dan diplomas, ni constancias, ni nada, era simplemente ir por gusto. Entonces, claro, era un público muy heterogéneo, estudiantes, personas mayores, gente que pasaba por la calle, etcétera. Y además es un público muy agradecido. De modo que al terminar, muchos de ellos me insistían en que lo querían leer y ver, porque lo había yo ofrecido pues con una serie de ilustraciones, de mapas, de fotos, incluso de música. Y dije, bueno, perfecto, voy a escribir el libro, ¿no? Claro, hoy día escribir una historia de la lengua española en serio implicaría varios volúmenes y un equipo de investigadores que va más allá de mis propias fuerzas, ¿no? De modo que dije, no, voy a hacer una historia dedicada solamente a lo más importante de la evolución del español y que sea reducida, mínima, para este público en general y también para estudiantes de licenciatura. Me dediqué a escribirlo, me llevó como año y medio escribirlo, y de esta manera, cuando lo propuse ya al colegio como producto, venía la posibilidad de aprovechar la colección de historias mínimas, y por lo tanto lo de mínimo corresponde primero a la realidad, no es toda la historia del español con todas sus especificaciones, sino un panorama general, y luego a la colección de historia mínima. El libro no solamente está escrito, sino que va acompañado por un DVD. En este DVD hay 100 mapas, 1000 ilustraciones y una línea del tiempo. Esto también se debe a lo siguiente. Naturalmente, para la mayor parte de los mexicanos y los hispanoamericanos y de los españoles, conocer el otro continente pues es algo que se le da a muy poca gente, es muy caro. Y cuando uno estudia historia del español, muchas veces hay nombres que parecen ser solo del libro, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve oportunidad de ir a Castilla, iba en un autobús y iba yo en dirección a Valladolid y veía yo Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo, etcétera. Y decía yo, es que esto no es un viaje por la geografía, es un viaje por la historia de la lengua, ¿no? Pensé entonces, ¿por qué no poderles transmitir un poco al público en general esas vistas, ¿no? Primero, localizar en dónde se dieron distintos acontecimientos importantes para el español, tanto en España como en América. Luego, pues vistas, fotos de objetos, por ejemplo, de objetos de los iberos, de objetos de los musulmanes, etcétera. Portadas de libros de primeras ediciones, retratos de personajes importantes para la historia. Todo eso es lo que está contenido en el DVD. Y además la línea del tiempo que le permite a uno comparar qué estaba sucediendo en España y en América. Yo creo que es muy útil. Y el libro pues se puede leer de dos maneras. De corrido, sin preocuparse por el DVD, o lentamente, yendo a partir de indicaciones que hay en el libro, a buscar los documentos que corresponden a ese capítulo. Esta lectura, pues naturalmente es más lenta, pero también debe ser más rica. Entonces, esa es la idea. El libro está dirigido, como decía, al público en general, y en particular a estudiantes de lingüística, de literatura, de historia, de filosofía. El libro pues contiene la información mínima necesaria para entender ciertos procesos
lingüísticos del español, ¿no? Por ejemplo, eh, en qué consistió de manera general la evolución del latín al primitivo castellano, qué fue lo que sucedió, ¿no? Como si el latín tenía vocales largas, diferentes de las vocales cortas, en español esa diferencia desapareció y la sustituimos por el acento, ¿no? Y explicaciones que por lo tanto le deben permitir a uno irse dando cuenta de cómo se dio la transformación. Lo mismo está todo el libro nutrido con fragmentos de textos que le permitan a uno tener un acercamiento impresionista a la evolución de la lengua, ¿no? Por ejemplo, textos notariales de León del siglo X, en donde no sabe uno en qué están escritos, si en latín o en primitivo español, porque es ese momento de la evolución y es muy curioso, ¿no? O, por ejemplo, textos poéticos del mundo musulmán, en que para los poetas musulmanes escribían unos poemas largos en árabe que se llamaban muwashahas, pero al final del poema largo escribían una coplita copiada del modo de hablar de los primitivos hablantes de uno de los dialectos hispánicos. Lo que pasa es que cuando las escribían con alfabeto árabe, de modo que tardaron mucho los investigadores en darse cuenta de que eso estaba en un primitivo romance. Y cuando uno las traduce, resulta que son unas coplas amorosas muy bonitas, ¿no? Entonces se trata de ilustrar eso. Y luego también el libro, y eso yo espero que sea una de las cosas importantes del libro, le da su lugar a América, porque hasta hoy todos los libros de historia del español se han escrito en España. Y en España la historia se considera una historia nacional. Por lo tanto, a América le conceden un capítulo, ¿no? Como si un continente de este tamaño y desde el siglo XVI se pudiera resolver en un capítulo de un libro, ¿no? Yo digo, no, desde el siglo XVI el español es tan nuestro, de los hispanoamericanos, como de los españoles, y vamos a darle su lugar. Entonces, algo que nadie había hecho era preguntar, bueno, ¿quiénes fueron los españoles que llegaron a América? ¿De dónde venían? ¿Qué hacían? ¿Y con quiénes se encontraron? Porque hay veces en los libros de historia españoles que le dan uno la impresión, no lo dicen, pero le dan la impresión de que creen que el continente americano estaba vacío, que no había nadie. Y no es verdad, había muchísimos indios. Al grado de que, esa es una de mis tesis, creo que el español mexicano es como es gracias al mestizaje entre indios y españoles y africanos. Si no, el español nuestro sería muy diferente. De modo que esos son los objetivos principales. En la población mundial, el español es la segunda lengua materna más extendida, después del chino, ¿no? Como lengua materna. Somos, no sé, 450 millones de hispanohablantes. Antes que el inglés está en tercer lugar. Claro, el inglés nos supera en cuanto a la cantidad de habitantes del mundo que aprendemos el inglés como segunda lengua. Y allí, pues sí, el inglés está en primer lugar y el español se baja, no me acuerdo, al cuarto, quinto lugar, ¿no? Pero es una lengua muy importante en este sentido. Además es muy importante por el comercio que se da a escala mundial. El hecho de que el español haya crecido en interés en Estados Unidos, en Brasil y en Europa, y sobre todo el español hispanoamericano, se debe a los intereses comerciales de todos estos países. De modo que sí, el español pues tiene una presencia muy importante. Yo la recomendaría porque la mayor parte de la gente no conoce la historia de la lengua. No ha habido, fuera del libro de Antonio Latorre de los 1001 años
de la lengua española, que es un libro precioso. No ha habido otro libro orientado al público. Claro que hay muchas investigaciones que hacemos, que hacen mis colegas, muy específicas, pero pues muchas veces llenas de tecnicismos, etcétera, que no son fáciles de leer. Entonces se trata de hacer un libro que sea fácil de leer y si es posible que, digamos, dé ganas de continuar leyendo, ¿no? Ojalá y se pudiera leer como una novela, eso me encantaría. Temo que no será así, pero es lo que busco, ¿no? De modo que conocer la historia del español yo creo que nos ayuda a tener una mejor idea de qué lengua hablamos, de cómo usarla nosotros mismos, formarnos nuestras propias opiniones, en vez de estar dependiendo de opiniones normativas que nos llegan desde España y que muchas veces no tienen nada que ver con nuestra realidad. Digamos, los mexicanos no tenemos por qué decir el presidente del colegio en tanto en cuanto miembro de la Junta de Gobierno. Eso de en tanto en cuanto, nosotros no lo decimos, ¿no? O decir es que salió a por las tortillas. Pues no, aquí decimos salió por las tortillas. Entonces, ¿por qué estar esperando a que desde España nos digan cómo hablar? Mejor formémonos nuestras propias ideas y hablemos como corresponde a nuestra realidad en México, pero también a la realidad argentina, peruana, colombiana, uruguaya, etcétera.